Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Saludos familia, bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar en un programa más, en un diálogo más. Hoy damos gracias al Creador por permitirnos estar acá y hoy tenemos un programazo, querida familia. Hoy tenemos un programazo y un temazo, el cual tiene que ver con la atención en la música de la iglesia. ¿El Espíritu Santo o la preparación técnica? ¿Qué opina usted? Y hoy tenemos a especialista junto a mi compañero Eddie Amílcar Osorio. Estamos listos para un programa más. Hermano Eddie, ¿cómo está? Bien, hermano Carlitos, contento de poder estar una vez más aquí en Diálogo de Fe y Salvación y contento pues de compartir este espacio con usted y también con nuestro distinguido invitado, hermano, que ya pues en un momento lo estará presentando el pastor Carlitos, pero es un gusto cada miércoles, como cada miércoles lo decimos, ¿verdad? Estar acá. Un saludo cordial a toda la gente que nos sintoniza a través de las redes sociales, a través de Amigos TV también, que es la principal plataforma donde sale Diálogo de Fe y Salvación, y también en Radio Cultural Amigos y Radio Alternativa. Así que bienvenidos todos, les animamos a estar pendientes, por ahí vamos a estar posteando algunas preguntas en comentarios para que también ustedes participen y se animen a ingresar en la discusión con nosotros, en la conversación sobre un tema que consideramos sumamente relevante en estos tiempos para la iglesia. Que compartan, pastor. Así es, compartan transmisión, compartan, apóyennos. Y hoy con nosotros nuestro hermano Jonathan Pinto. Queremos presentarle a un muy querido hermano, conocido, amigo acá de Chiquimulteco. Por cierto, ya ratitos que lo conocemos y hemos visto el desarrollo de su ministerio acá en Chiquimula. Y hoy nos acompaña nuestro hermano Jonathan. Bienvenido, hermano Jona. ¿Cómo está? Muchas gracias, hermano Carlitos, hermano Eddie. Pues bien, gracias a Dios. Contento de estar aquí con ustedes en Diálogo de Fe y Salvación, y pues esperando hablar este tema que sea de bendición para los que nos van a ver y escuchar, ya sea en vivo o cuando queda ya grabado en las redes. Amén, hermano Jona. Yo creo que si algo es importante es este tema. Y hoy pues queremos presentar a hermano Jona. Y nuestro hermano Jona pues agradecemos a Dios por su tiempo, hermano Jona. Y por la disponibilidad, como ustedes saben, pues, o si no lo saben, pues se los contamos. Nuestro hermano Jona tiene una maestría en música en la Universidad Nacional de Costa Rica. Y pues le pedimos, ¿verdad?, dentro de su tiempo, si nos puede acompañar y poder compartir ese tema, el cual creemos importante porque sí es una tensión que vive la iglesia contemporánea. Una tensión la cual creo yo que muchas veces confundimos el amor de Dios, confundimos la benevolencia del Señor y a veces terminamos haciendo cosas no con excelencia para Él por causa de pensar de que Él es bueno, y eso nos lleva muchas veces a funcionar hasta cierto punto con mediocridad en cuanto a las cosas hacia Él. Y la música es un tema que trae este dilema. Por lo tanto, el objetivo de este episodio tiene que ver con explorar esa aparente tensión entre la dependencia del Espíritu Santo y la preparación técnica y académica en el ministerio musical de la iglesia. Así es, yo creo que es un tema, como ya usted lo decía, hermano Carlitos, relevante para este tiempo. Bueno, nuestros contextos como iglesia son sumamente variados, ¿verdad? Hay iglesias con músicos profesionales, hay iglesias con músicos que pues empíricamente han aprendido, ¿verdad? Y están ahí sirviendo. Pero a veces se ha presentado, y creo que en más de una oportunidad, esa tensión que usted dice, ¿no? Esa tensión entre academia versus el Espíritu Santo, preparación técnica versus la unción, como tradicionalmente lo hemos dicho algunas veces, ¿no? Entonces creo que sí es un tema relevante para explorar sin restarle mérito a ninguna de las dos situaciones, ¿verdad? Ni a la unción del Espíritu, porque eso es indispensable, pero por otro lado también hablar un poco acerca de la excelencia
ya musical dentro de la iglesia, ¿verdad? Porque pues en el contexto de nuestras iglesias se han escuchado muchas cosas, ¿verdad? Usted, y a veces la típica frase, ¿no? Del músico que a veces no se preparó, que a veces no ensayó, por ejemplo, y no ensayé, pero lo voy a hacer para la gloria del Señor. Ya, entonces todos esos temas se vuelven relevantes esa es en una conversación como esta, ¿verdad? Claro. Entonces yo creo que esta va a ser una conversación relevante y edificadora para todos nosotros. Hermano Jona, al respecto de esta tensión, ¿cómo la ve usted? Ya, usted como músico, y usted ha crecido en la iglesia. Lo vamos a meter en problemas ahorita, pero... Pues sí, la verdad hay muchísimo que hablar, espero que nos dé tiempo. Primero quisiera hacer una comparación entre la carrera musical o la profesión musical y la profesión teológica, porque hay demasiadas similitudes. Por ejemplo, esto que ustedes decían de lo que se da en la música en las iglesias también se da en la preparación teológica, ¿verdad? De que hay tal vez algunos lugares donde pues se piensa que el Espíritu Santo debe hablar de manera espontánea a las personas. Sí, pues háganos un favor, acérquese un poquito más al micrófono. Ahí. Ahí. Sí, decía que en algunos lugares se piensa que la comunicación, por decir así, entre la persona que va a dar el mensaje y el Espíritu Santo tiene que ser algo muy espontáneo y que por lo tanto no se va a preparar esa persona previamente, ¿verdad? Sino que es como algo muy místico, ¿verdad? De que va a reposar en ese momento el Espíritu Santo sobre la persona y ahí pues se dan muchas cuestiones doctrinales que después nos generan problema también a nivel ya de toda la cristiandad, ¿verdad? Sí, de tantas sí. corrientes que han surgido a raíz de pensamientos como este. Entonces, lo mismo se da en la música, que muchas veces se piensa que es algo muy místico, ¿verdad? Que la persona va a tomar el instrumento y ahí en el momento va a saber qué hacer, porque el Espíritu Santo le va a indicar qué teclas tocar y cómo hacerlo y todo. Y pues yo creo que compartimos esta visión de que la preparación teológica es sumamente importante en la iglesia para que la iglesia pueda tener una nutrición, llamémoslo así, pues a nivel ya de la Biblia, de que la iglesia sea instruida en la Biblia, en la palabra de Dios. Para eso requiere un gran estudio. Y claro, también requiere que el Espíritu Santo obre en la persona que va a transmitir el mensaje, pero no por eso se va a despreciar el estudio teológico que está detrás de cada mensaje. Lo mismo podemos aplicar en la música, ¿verdad? Que no porque sea música para Dios o para interpretar en la iglesia, va a ser algo muy completamente espontáneo, sino que tiene que haber una preparación si se quiere hacer con excelencia, si se quiere hacer las cosas pues de la mejor manera, precisamente porque son para Dios, ¿verdad? Y ese es uno de los grandes dilemas hoy en día, y creo que necesitamos traer esto a las mesas de la iglesia, a la conversación de liderazgo de la iglesia, pastor. Yo creo que es algo así importante. Yo recuerdo muy bien tener una conversación con el pastor Raúl Ponce, el pastor de Iglesia Bautista allá en Spring, en Houston, Texas, y el pastor Ponce es así bien, él es muy genuino, él es transparente, él es sin filtro a usted, y en algún momento él se fijaba, dice que en el grupo de alabanza él quería estar, y él miraba que le bajaban el volumen y a veces lo muteaban, dice, y viene una, muchachos, dice, ¿verdad? Y ustedes ¿qué no me quieren aquí o qué? Y le dicen, no pastor, es que usted no viene a ensayar y todo, le dijeron. Entonces le dieron a entender de que, y él vino y entendió, bueno, quizás no es lo mío el canto, y no vengo a ensayar. Entonces yo creo que esa visión, como usted bien dice, de la preparación, debe de ser un proceso en donde alguien dice, yo quiero adorar
he entendido que tengo el don, porque recordemos que eso se descubre en el proceso de la madurez en Cristo. He entendido que tengo el don, entonces yo procedo a prepararme para hacerlo con excelencia para el Señor. Sí, sí, sí. Y además, hermano Carlitos, tenemos algunos pasajes bíblicos acá que nos ayudan como a tener también una visión de lo que usted decía, ¿no? De que el Señor, se requieren ambas cosas, y yo creo que tenemos que lograr un balance, ¿no? Entre dependencia del Espíritu Santo y preparación. Porque igual pasa como con temas que son también igualmente importantes, como la predicación, por ejemplo, ¿verdad? La enseñanza bíblica dentro de la iglesia. Usted decía, para que la iglesia tenga una correcta nutrición, o sea, una correcta edificación, porque a veces, ¿verdad? Siento que también a veces como que le restamos mérito a la alabanza, a la adoración por medio de la música en la iglesia. Y la música juega un papel muy importante. Sí. Incluso a veces, ¿verdad? Decimos, ahora vamos a pasar a lo más importante, que es la palabra, ¿verdad? Pero también la música tiene un efecto sobre la congregación, sobre la gente que canta. Y por eso es que la música debe ser cuidadosamente seleccionada, digámoslo así, dirigida, ¿verdad? Por alguien que tenga las dos cosas, esa dependencia del Espíritu, pero también la preparación, ¿no? La disciplina para poder estudiar, para poder prepararse. Muchas veces, y eso es una deficiencia en nuestras iglesias, muchas veces hay carencia de preparación teológica en los músicos, en quienes dirigen la alabanza. Muchas veces nos gusta por prepararnos sobre un instrumento, algo así, especializarnos, pero la preparación teológica muchas veces está deficiente, ¿verdad? Uh-huh. Entonces también es algo que hay que revisar para lograr ese equilibrio, ¿no? O balance entre las dos cosas. Sí, y también quisiera agregar que en la Biblia se expone claramente en el Pentateuco y en Crónicas, cuando se dice que para las labores del templo, del tabernáculo, cuando era en el tiempo de Moisés y luego el templo, se escogieron a los mejores, a los más preparados en su profesión para hacer cada una de las áreas que estaban relacionadas con la construcción, ya fuera del tabernáculo o del templo, y luego de su funcionamiento. Entonces se escogió, por ejemplo, a los que mejor podían trabajar las joyas para todo el tema de los adornos que iban a estar adentro, en el templo, en el lugar santo. También se escogía, por ejemplo, los mejores carpinteros, a los que estaban más calificados para trabajar la madera que iba a ser las columnas, cualquier cuestión que iba a haber adentro con madera. Y así se menciona cada una de las áreas o de los oficios o profesiones, llamémosle así, que se iban a utilizar en el funcionamiento, primero en la construcción y luego en el funcionamiento del templo. Y se escogía a lo mejor, hasta se mencionaba los nombres y sus familias, porque era como que por familias se enfocaban en esas profesiones, ¿verdad? En ese tiempo era la familia de los carpinteros, la familia de los que hacían joyas, y así. Y entonces en esa forma de pensamiento escogían a los músicos también, ¿verdad? Porque sabían qué familia era la experta en música y ellos se iban a dedicar a esa área específicamente en el o en el templo. Entonces, si lo pensamos como convirtiéndolo ahora a nuestros tiempos, es como si una iglesia va a construir pues, la infraestructura física del edificio donde va a estar funcionando la iglesia, donde se va a estar reuniendo pues, el cuerpo de Cristo. Entonces van a escoger a alguien que sepa de construcción, porque no van a esperar de que eso sea algo muy del momento y de que, como le indica el Espíritu Santo, que va a ser el diseño, ¿verdad? Porque sería bastante arriesgado. Sería bastante arriesgado. Ajá, porque podrían poner a alguien que no tiene la más mínima idea de ingeniería civil a cargo de la construcción, confiando en la, digamos, unción, llamémoslo así, ¿verdad? Pero no podría ser muy coherente eso, ¿verdad? A la hora de construir la infraestructura.
Entonces, si se va evaluando así cada profesión, por ejemplo en la iglesia, ahora pues la profesión de los contadores, ¿verdad? O auditores, se usa mucho en el tema de la tesorería, porque un buen auditor pues va a llevar la contabilidad de la iglesia de forma ordenada. Cuentas claras, amistades largas, ¿verdad? Y va a tener todo pues como debe ser. En orden. Entonces, no se va a poner ahí en la tesorería de la iglesia a alguien que tal vez no tiene experiencia en cómo llevar los libros de contabilidad, porque sería bastante arriesgado, ¿verdad? Y pues es manejo de los recursos de la iglesia. Exacto. Entonces, si vamos evaluando cada área de la iglesia la verdad utiliza casi cualquier profesión de las que conocemos en nuestra era moderna, ¿verdad? Uh-huh. Y necesitamos pues reconocer eso y ver también a la teología y a la música como esas profesiones que son parte del cuerpo de Cristo y que cada miembro pues va a aportar a la la en sus distintas profesiones. Entonces ahí hay mucho que seguir mucha hablando, tela. Es una maravilla. Yo creo que uno de los principales problemas también ustedes siempre viene, fíjense, en venir y segmentar siempre ese doble discurso o esa acción en donde queremos separar lo espiritual, ¿sí?, de lo material. Esa dicotomía. Famosa dicotomía. La fragmentación, ¿no? Que casi siempre Entonces, yo creo que necesitamos recuperar y entender algo. Somos creación de Dios. Es más, yo tendría una pregunta de debate también, pero esa no la voy a hacer ni la vamos a discutir porque no se nos va el tiempo. Por ejemplo, si dividimos entre letra y música, una cosa es la letra y una cosa es la música. Y yo le podría preguntar, ¿existe música cristiana? O sea, y aquí los especialistas dirán, ¿verdad? La música es música. ¿Sí? O sea, entonces no tenemos que tener esa dicotomía. Tenemos que buscar para el Señor lo mejor. Sí. Hermano Jonas usted citaba el Antiguo Testamento, lo mejor. Entonces, el problema, siento yo, que bueno, se ve en todas áreas, es el problema de la ausencia de disciplina. Sí. De no querer pasar el proceso, ¿verdad? Ustedes de no sé si llamarle especialización, que sería lo ideal, pero el proceso de preparación en todas las áreas de la iglesia para hacerlo de mejor forma para el Señor. Entonces, va de la mano la preparación y va de la mano la unción. Sí. Porque también podemos irnos al otro extremo, ¿verdad? Ustedes, de que puede existir gente muy, muy especializada en música, pero sin el Señor. Sí. Y hay algo bien clave que considero ahí, hermano Carlitos, que es el tema de ser ministro de alabanza. No es cualquier cosa, ¿verdad? No es algo menor. Nosotros hemos hablado en algún momento con los hermanos que sirven en esta parte de la iglesia, de que no aminoricen su rol dentro de la iglesia, porque pues el que enseña es ministro de la palabra. El pastor de alguna forma es un ministro también. Pero el que canta es solo el que canta, no, ¿verdad? Es un ministro de la alabanza. Es el que guía a la iglesia en adoración por medio de la música. Entonces, y en algún momento leí a alguien que escribe sobre música, sobre alabanza en la iglesia, y él dice, no puede un ministro de alabanza llevar a la iglesia a un lugar donde él nunca ha estado. O sea, porque no quiero decir que alguien tiene el poder de agarrar a la iglesia y llevarla a la presencia del Señor, pero de alguna forma la administración en la alabanza juega un rol importantísimo, y ahí entra algo bien interesante que es pasión y contenido. O sea, la pasión no todos venimos para ser ministros de alabanza, y usted entenderá esa parte como ya el pastor Carlitos lo decía, ¿no? Y de eso se trata la riqueza del cuerpo de Cristo, ¿no? Que tenemos diferentes dones, somos muchos, diferentes habilidades y capacidades, y Dios nos usa de esa forma. Pero tiene que ver con eso, pienso, con la pasión, pero no solo con la pasión, ¿verdad? Sino con esa entrega que la persona debe tener como ministro. Pero ¿y el contenido? Sí. El contenido, ¿qué
cuál es el contenido de lo que estamos cantando. Porque en la era moderna, lo worship nos ha invadido, ¿verdad? Ustedes somos presa de lo worship muchas veces en la iglesia, ¿no? De esta moda. ¿Ya? Entonces, y me llama la atención porque en algún momento escuché a alguien decir esto de que tenemos hay un abanico de artistas, de hermanos dentro de las iglesias que componen música, grupos, bandas. Y él decía, de repente te encontrás con alguien que te repite 30 veces la misma frase en un canto. Pero de repente tenés a Marcos Vidal que te escribe un canto de 10 estrofas. o no sé, a algún otro. O a Willy redimido con quita y pon. Ajá, o sea, tenemos como cuál es el contenido. O sea, encontrar también esa forma, ¿no? De pasión y contenido. Y pienso que eso es. No sé qué opina usted al respecto, ¿verdad? Sí, bueno, yo con ese tema del worship me llama la atención que muchas canciones se llenan la parte principal del canto con el wow. El wow es el... Buen punto. Con algunos amigos de que en las iglesias a veces cantan mucho el wow. Y lo llenan con O, con U, con A. Ajá. Y se va el tiempo diciendo O, U, A. Y entonces no se dice nada, ¿verdad? No se dice nada que edifique al pueblo de Cristo y que también comparte el mensaje a los que no son todavía del pueblo de Cristo, ¿verdad? Entonces hay que aprovechar cada oportunidad de la música en la iglesia y que luego pues se vuelve música que se escucha también fuera de la iglesia. Para que sea un mensaje cristocéntrico, bibliocéntrico y que aproveche el tiempo. Si la canción va a durar 3 minutos, que esos 3 minutos estén, como decía hermano Eddy, lleno de contenido. Ajá. Por ejemplo, o de wow, ¿verdad? Sí. Yo la verdad siento un poco de preocupación que a nivel cristiano no hemos tenido muchos referentes de la línea Marcos Vidal, porque casi que cuando pensamos en buen contenido musical y teológico, pensamos inmediatamente en Marcos Vidal. Ajá. Pero y más. Son muy pocos, la verdad. Son contaditos. Son contados. Son los números de la mano, ¿verdad? Entonces, sí. Sería ahí sí que pedirle a Dios que levante nuevos Marcos Vidal, que levante más cantantes. No sé si han visto ustedes a Jonathan y Sara Jerez, por ejemplo. Son dos, es un dúo de esposos, creo yo, ¿verdad? Sí. De la Ivy. De la Ivy. Entonces, también muy Gracias muy Soberana buenos. también. Ajá. Tocan buena música. La Ivy tiene muy buenos cantos y así, tal vez de ministerios de iglesias. Ellos serían los más destacados en América Latina, ¿verdad? Sí. De esta línea que sí tiene contenido. Porque los cantos de ellos, sí, cuando uno empieza a ver las estrofas y todo, sí empiezan a hablar de la expiación, de la necesidad del arrepentimiento, de la salvación, del pecado, del sacrificio de Cristo y todo, ¿verdad? Pero si no, cuando sentimos los cantos, pues no tienen mayor contenido. Yo lo vivo todos los días en mi trabajo, en las clases de música, porque pues vienen y me piden que les enseñemos cantos que pues gracias a Dios son cristianos. Ya me imagino. Cantos bonitos, ¿verdad? Buenos, pero cuando uno empieza a ver la letra, no puedo enseñar esto. No quisiera enseñarlo. Me veo en la necesidad de enseñar, pero no quisiera porque es casi tiempo perdido, digo, pero bueno, algo se enseña, ¿verdad? Algo queda. Digo. Exacto, hay un libro muy bueno también que vale mucho la pena leer, pienso, de un escritor que se llama Sam Waldron, y él tiene un libro que se llama El principio regulativo de la adoración, y él habla, por ejemplo, de qué es lo que regula la adoración en la iglesia. O sea, si necesitamos regular la adoración en la iglesia, ¿cuál es o a raíz de qué tenemos que regularla? ¿Cuál es el marco teórico? Exacto, y él dice que es la palabra la que regula la adoración en la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque hace algunos años yo recuerdo haber leído un artículo sobre Coldplay, que es una de las bandas más famosas a nivel mundial, ¿verdad usted?
Y hay un estudio, de hecho, que dice de cómo Coldplay ha influenciado la música gospel, la música cristiana. Sí. ¿Por qué? Porque Hillsong y todos estos grupos famosos son los que terminan muchas veces regulando lo que cantamos en las iglesias, no la palabra. Entonces al final, ay, es que me gusta, ¿verdad? Me gusta la atmósfera, me gusta la forma, el tono. Me gusta no sé. el yellow, dijo un hermano por ahí. Eso está bien. Entonces, yo creo que tenemos que tener cuidado con eso y por eso Sí. es que es necesario que los ministros conozcan la palabra. Y mire, los ministros de a mí alabanza. me surgió, le voy a ser sincero, en determinados momentos, algunos años, yo leí algo acerca de Coldplay también y bueno, comencé a ver letra. Y si usted lee la letra desde una perspectiva natural, pues usted dice, bueno, qué letra... Es buena vibra. Sí, letra educada, letra... Y uno... sí, positiva. Y uno va al contexto, el fondo de Coldplay, y Coldplay es panteísta. Exacto. Ellos son panteístas, entonces ellos ven a la deidad en todo. Entonces es lo que el panteísmo cree, ¿verdad? Ustedes. Entonces uno dice, no ven a una persona, sino que ellos ven en todo. Dios es una piedra, Dios es el cielo, Dios es el sol, Dios es todo. Dios es todo. Entonces uno dice, bueno, no va por ahí la cosa. Entonces sí influye el marco teórico. Sí, impresionante ese dato. Ujú. Y pues yo estaba pensando también en otro tema respecto a la música en la iglesia. Con esto que dijo hermano Eddie de que la Biblia es la que regula la adoración en la iglesia. La iglesia primitiva no es conocida por tener buenos músicos, ¿verdad? Exacto. La música se fue desarrollando conforme fueron avanzando los siglos, aunque sí se menciona que siempre hubo cánticos en las catacumbas. Cuando los cristianos se reunían secretamente, siempre entonaban cánticos. Y incluso Hechos, no fue Hechos, 1 Corintios 15. Hay mucha evidencia de que esos primeros versos de 1 Corintios 15 hayan sido un cántico. El resumen del evangelio. De la iglesia primitiva. Filipenses 2 también. Exacto, como cánticos que la iglesia primitiva entonaba y que Pablo los redactó ahí, ¿verdad? Exacto. Entonces, había siempre presencia de la música, pero era música al unísono, a capela, como le decimos ahora. Congregacional, porque no había oportunidad de usar instrumentos, porque pues todo era a oscuras y tal vez con cierto volumen para no despertar sospechas y todo eso. Y así fue como por unos 300 años, por lo menos, casi 400. Y luego hasta como del año 500 en adelante ya empieza a desarrollarse los como coros, llamémoslo así, en las iglesias, y que luego ya empieza el canto gregoriano. Exacto. Por el año 800 y luego empieza... precisamente la solfa, lo que conocemos como escritura musical, fue creada en la iglesia. Sí, pues. ¿verdad? Interesante. Para enseñar la música de la iglesia a los niños cantores de los coros en las iglesias en Italia. Y vino este monje Guido de Arezzo y empezó a formular su propuesta de escritura musical, y a partir de ahí se empezó a desarrollar. Ya después, como del año 1000 en adelante, empezó poco a poco a evolucionar hasta llegar a lo que conocemos ahora, ¿verdad? Esa escritura tan ya formal que existe ahora de las partituras. Pero menciono todo esto porque la música en la iglesia, como el concepto que manejamos ahora, pues es algo relativamente reciente, ¿verdad? Exacto. Pasaron siglos sin que la iglesia estuviera tal vez ni siquiera preocupándose por quién iba a tocar el instrumento tal y tal o algo así, sino que está interesante eso. Fue algo muy espontáneo, ¿verdad? En los primeros siglos. Y tal vez vale la pena como balancear esa postura también, por el lado también pensando en el origen de mi denominación, la Iglesia Amigos, ¿verdad? Era una iglesia completamente silente, que no tuvo músicos por más o menos 200 años. Los cuáqueros, ¿no? Ese es el origen de los cuáqueros. Exacto, de 1650 a 1850 más o menos.
los cuáqueros no tuvieron músicos. Exacto. Y hasta como finales de 1800 y ya todo el siglo XX que los cuáqueros empezaron a tener músicos en sus iglesias. Algunas iglesias, ¿verdad? Porque hubo tantas cuestiones ahí que sería... Sí, matices. Otro programa. Otro programa para hablar de eso. Pero vamos a que la música tal vez no siempre ha sido tan desarrollada en ciertas épocas del cristianismo y siempre ha estado presente, eso sí, de una u otra manera, aunque sea con cánticos como muy a capela o cosas así, pero siempre ha estado presente. Pero ahora en nuestro tiempo se da toda esta situación de que pues la iglesia quiere tener piano, guitarra, batería, bajo, violín, trompeta. Y tecnología. Todo lo que se pueda tener, ¿verdad? Entonces, es cierto, la preparación técnica es importante en cada uno de los instrumentos, se va a buscar a los mejores y se va a procurar hacerlo de la mejor manera, pero no se debe descuidar el tema de que es la Biblia la que regula la música en la iglesia, el mensaje, ¿verdad? Exacto. Porque si no existe ese parámetro, entonces se generan tantas desviaciones, ¿verdad? De lo que decíamos al principio de sí. todo eso, porque ya no hay contenido. Ajá. Entonces, bueno, creo que de todo lo que toqué se puede profundizar en un montón de microtemas ahí. Pero exacto. Sí, quería mencionarlo porque va relacionado con lo que estamos hablando, ¿verdad? Cómo en el desarrollo de la iglesia ha habido altos y bajos a nivel musical y cómo la iglesia también ha formado un papel importante en el desarrollo de la música a nivel universal. O sea, exacto. La iglesia formó toda la propuesta de escritura musical que conocemos, pero pues también es importante reconocer la presencia de la palabra de Dios en la música, que eso es más importante que la preparación técnica, ¿verdad? Sí. Excelente ese punto. Hermano Jona, me surge algo cuando lo que usted mencionaba. Si no estoy mal, muchos de los grandes músicos históricos fueron influenciados por la iglesia. Sí, precisamente la historia de la música no puede desligarse de la iglesia. Es interesante. Está íntimamente relacionada. Hablando de iglesia cristiana, abarcando tanto iglesia católica como protestante, ¿verdad? Porque hablando también de la historia de la iglesia. Antes de la reforma, antes de la asunto, ¿verdad? Ajá, pero sí, la historia de la música está íntimamente relacionada a la historia de la iglesia. Y fue tal vez hasta en el siglo XX que ya se piensa un poco separado, ¿verdad? De las corrientes musicales. También porque surge la radio, la televisión y empiezan a surgir. Es una explosión de diversidad en el siglo XX. Pero del siglo XIX para atrás, digamos así, la iglesia súper presente en todos los ámbitos musicales, ¿verdad? Sí, es interesante ustedes. Entonces ahora un punto importante que tenemos que dejar en la mesa en esta primera parte, ¿sí? El marco teórico, el marco conceptual de la música de la iglesia debe estar basado en la Biblia. Así es. O sea, en la palabra del Señor. Yo creo que una labor de todos los músicos, de todos los ministros de alabanza, ese rol debe de entenderse y debe comprender que lo que canta, lo que hace o lo que guía a la iglesia debe ir hacia la palabra. Así es. Hace una adoración de las verdades bíblicas. Y si avanzamos un poquito más atrás, por ejemplo, y vemos lo que el pueblo de Israel hacía, o sea, el pueblo, por ejemplo, los salmos, se escribe el libro de los salmos, que un alto porcentaje son cánticos, que hacia el Señor. Entonces yo creo que tenemos que ver esa parte. Pablo también lo explica, ¿no? En una de sus cartas donde dice que estamos llamados a cantar salmos y cánticos espirituales. Cantemos con el espíritu y también con el entendimiento. Exacto. Entonces yo creo que esa parte es bien importante ustedes y ir de la mano, de la mano con la preparación, el querer hacer lo mejor para el Señor, pero en un marco adecuado.
dentro de la palabra. Exacto. Así es. Bueno, antes de continuar, hermano Carlitos, solo queremos aprovechar este tiempo para saludar a algunos hermanos y amigos que están conectados y recordarles que pueden participar con nosotros comentando, respondiendo las preguntas que están en los comentarios de la transmisión. La primera pregunta dice: ¿debe un músico en la iglesia estudiar música formalmente o basta con ser guiado por el Espíritu? ¿Es posible que la preparación técnica enfríe la pasión espiritual? ¿Y has visto que en tu iglesia se valore más la espontaneidad que la excelencia? Les invitamos a que ustedes puedan comentar desde sus propios contextos eclesiales, desde donde usted se congrega, cómo conciben esta parte de la alabanza, de la adoración, de la música dentro de la iglesia. Queremos saludar también a Jenny Najarro, a Nancy Osorio, a Douglas Osorio, a Ricardo Solano, a Lubia Miranda, a Catherine Moscoso Cardona, José Morales, Reinaldo Torres, dice: Dios bendiga al maestro Jonathan, perdón. Sí, a veces me equivoco ahí con el nombre. Juan Alonso también, gracias por estar con nosotros. César Orellana Bracamonte y David Galdames y Rebeca Orellana. Saludos a todos, gracias por estar ahí en presencia de Diálogo de Fe y Salvación. Hoy está con nosotros nuestro hermano Jonathan Pinto. Nos estamos dialogando un poco acerca de la tensión musical. Y a mí me llama la atención esta segunda parte y me gustaría que habláramos un poco, hermano Jona. Ustedes se desarrollan en un ambiente de gente que sabe lo que hace en el sentido musical. Muchas amistades, muchos amigos, mucho todo. Ahora, ¿es posible que la preparación técnica pueda enfriar esa pasión espiritual? ¿Puede alguien conformarse con su habilidad y perder de vista la parte espiritual? Sí, claro, y pues puede suceder en la música y pienso en cualquier área del cristiano, ¿verdad? Uh-huh. Al perder de vista los valores principales del cristianismo, pues se puede uno enfocar en cosas pasajeras y terminar pues como aislándose de lo que mencionaba en un principio, la nutrición del el mensaje bíblico, ¿verdad? Entonces uno puede terminar fijándose tal vez en admirar a los grandes compositores, ya pues, centrarse solo en la parte técnica y ya no recordar lo principal de la existencia humana, porque esto va más allá de la música y va más allá de cualquier profesión. Es lo que tiene que ver con el sentido de la existencia humana, ¿verdad? Entonces, ¿en qué estamos parados para creer que nuestra vida tiene sentido? Exacto. Y entonces, si uno nubla eso, entonces ya se empieza a enfocar en todo lo pasajero de lo terrenal, que puede ser cualquier área. Pero lo que uno como cristiano puede hacer y debe hacer para mantenerse enfocado es recordar que el mensaje del cristianismo va más allá de la música, ¿verdad? Va más allá de cualquier profesión. Es lo que es el fin supremo del ser humano, ¿verdad? Ya la relación con nuestro Creador y esa relación por medio de la persona de Jesús. Si nos quitan eso, pues entonces ya nuestra vida puede tener un sentido en cualquier otra cosa, pero ya esa otra cosa va a ser pasajera. No hay trascendencia. Exacto. No va a ser trascendente. Voy a tratar de ser así un poco indiscreto con lo que voy a contar, aunque siempre puede traer cola. En determinados momentos, recuerdo muy bien, tuvimos en un proyecto misionero una persona que literalmente pues en su proceso de vida manifestó tener problemas, conocido de otro país y todo, llega y termina. Era literalmente, musicalmente hablando, hermano Jona, un crack. O sea, el tipo en el piano, o sea, es que un crack. Y uno que tiene poco conocimiento musical decía, sí, es un crack, porque tocaba lo que usted le pusiera y de forma
maravillosa. O sea, y uno viene y dice, luego otra gente que sí sabe un poquito más, oye, este patojo, y esto va, o sea, ¿qué va? Entonces, en el proceso la gente comienza a decir esta parte, mire qué interesante, voy a citarlo porque a veces puede pasar en las iglesias. Es que cómo lo usa el Señor. Es que como sabe tocar bien, ¿cómo lo usa el Señor? Bueno, en el proceso las cosas se van ampliando un poquito más, se va conociendo un poquito más la vida, bueno, y termina siendo una persona con doble vida. Entonces, yo les decía en un momento, no confundamos también lo que usted decía con la coherencia de la vida y la habilidad. ¿Por qué? Porque los Tigres del Norte son crack también. O sea, los Bukis, los Temerarios, o sea, las bandas de rock, bueno, ya mencionamos Coldplay. O sea, tenemos que aprender a conectar esta verdad de ustedes que, como bien decía el texto que hablamos en algún momento, Dios nos llama a adorarlo en espíritu y en verdad. Y en verdad. Juan. O sea, la verdadera adoración dentro de la iglesia va de la mano. Esa preparación y, como usted ya bien lo dijo, esa vida en Jesús. Entonces, porque podemos caer a la tendencia a usted que necesitamos cracks. Sí, necesitamos cracks, pero adoradores en espíritu y en verdad. Y qué lindo fuera esa fusión, ¿verdad? Ustedes de estos dos aspectos, que es lo que estamos dialogando, ¿no? Sí, y eso se da en muchas iglesias a nivel mundial que contratan músicos que muchas veces pues ni siquiera comparten el mensaje del cristianismo, tal vez son indiferentes, digamos, al mensaje del cristianismo. Entonces las iglesias lo hacen con el afán de mostrar excelencia en el área musical, y porque son generalmente mega iglesias las que hacen eso. Y pues tienen un ensamble musical impresionante, y hacen un show impresionante a la vista de cualquiera, ¿verdad? ¿Puede eso ser usado por Dios? Pues eso es una pregunta de debate, ¿verdad? ¿Hasta qué punto Dios puede usar a alguien no cristiano para llevar el mensaje de salvación? Pues sería un punto a debate. Puede ser que sí, ¿verdad? Porque para Dios nada es imposible y Él ha usado medios diferentes en su historia. ¿Eh? Pero a nivel de iglesia, para edificación de la iglesia, yo pienso que ahí es donde estaría el problema, porque ya los miembros de la iglesia sí saben quiénes son las personas y pues ya pueden empezar a sentir, bueno, pero él no me edifica por esto, por lo otro, y ya empiezan las situaciones así ya dentro de la iglesia a generar controversia. Además de que el concepto de las mega iglesias pues también es otro tema para otra hora. Discutible también. ¿Verdad? Pero sí sería como de hasta qué punto contratar músicos no cristianos para las iglesias sería algo recomendable. En mi opinión, yo pienso que no sería lo recomendable por no ser de edificación a la iglesia, ¿verdad? Sí. Porque el que está al frente sirve de referencia a nivel musical, pero también a nivel espiritual. Sí, a nivel de su vida, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso como músicos también estamos como en el, ¿cómo le dicen eso? En el ojo del huracán, ¿verdad? Sí. Siempre, porque lo que somos los músicos, los hijos de... Bueno, yo soy músico, hijo de pastor, ¿verdad? Usted lleva doble. Doble ojo de huracán. Ajá, pero sí, los que somos músicos y que estamos al frente en las iglesias, pues siempre hay como más carga a nivel de nuestra vida, de lo que somos tanto adentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Y que eso pues es ya sea de edificación o de problema para la iglesia, ¿verdad? Entonces... con este tema musical yo me pico, de verdad, hablando. Hay un montón de temas. Sí. Hermano Jona, yo creo que hay un eslabón perdido dentro de la iglesia, hermano Eddie, lo hablamos en algún momento, y tiene que ver con la formación de ministros musicales. O sea, yo creo que en el ambiente hace falta esa parte. Vemos, por ejemplo, en su caso, yo quiero entender que usted lo ve como un ministerio especial que el Señor le ha dado con su academia, por ejemplo.
Academia Musical Base, por cierto, ¿verdad? Creo que esa tarea de formación, hermano Jona, de formación en el sentido de que los niños también comprendan de que esto es adoración. Sí, yo creo que esa parte de la iglesia debe trabajarla. Sí, es un trabajo que yo he comprendido que soy tal vez la primera generación de ese tipo de enfoque, ¿verdad? O sea, lo he podido ver que gracias a Dios con el trabajo que hemos hecho a través de los años, ahora hay músicos en varias iglesias donde antes no habían. Y ya hay muchos más jóvenes que están interesados en la música que antes, tal vez por la falta de acceso a ese tipo de formación, tal vez ni se les hubiera cruzado por la cabeza aprender a tocar un instrumento, sino que hubieran hecho cualquier otra cosa menos eso. Y ahora, gracias a Dios, han tenido la oportunidad de aprender, les ha gustado tanto y pues sirven en sus iglesias. Para otros, pues sencillamente es un medio de educación, de formación general, y que los hace estar ocupados en algo bueno, ¿verdad? En algo edificante. Entonces, todo esto de la formación es sumamente necesario, sumamente escaso en nuestro entorno, y ahí hay varios temas que quisiera tocar. A ver, ustedes me dicen si yo me alargo mucho, pórtenme. No tengan pena, no tengan pena. Dele. Hay un montón de temas que es quisiera. parte uno, el otro mierda. Por ejemplo, las iglesias en años 1400, 1500, 1600, las iglesias eran las que tenían a los músicos de tiempo completo trabajando para ellas. Y grandes músicos como Vivaldi, Bach, Händel compusieron obras memorables que pues esperamos que nunca dejen de pasar de moda, lo que conocemos como música clásica, entre comillas, ¿verdad? Que ese concepto abarca un montón de siglos. Pero todos estos compositores trabajaron directamente, si no toda su vida, casi toda su vida, para iglesias. Y las iglesias manejaban un nivel musical tan alto que los músicos tenían que hacer una especie de concurso por oposición para poder decir yo soy el músico de tal iglesia, sí, pues. ¿Verdad? Entonces habían audiciones y toda la cuestión. Ahora entendemos muchas cosas. Y entonces estos músicos que eran los más destacados de su época estaban en las iglesias de mayor renombre de su época también. Sí, pues. ¿Por qué? Porque pues había todo un sistema, ¿verdad? Para llegar a esos puntos que empezaban desde ser cantores como niños en los coros de las iglesias, que así empezó Bach, por ejemplo, hasta llegar a ser el organista principal, que era el que se encargaba de ensayar para todos los cultos de los domingos, pero también componía cantatas, oratorios y todo lo que fuera para cada domingo. Entonces, por ejemplo, sí, pues. Bach era una cabeza tan excepcional que pues como músicos casi siempre coincidimos de que es como el músico más impresionante que ha existido en la historia. Él componía cantatas para la iglesia para cada domingo. Sí, pues. Y eran cantatas de, ¿qué les digo? Media hora, no había 45 minutos, una hora de música. Y luego ensayaba el coro de niños para eso. Y lo presentaba cada domingo, y cada domingo una cantata nueva. Entonces eso es un trabajo que uno ahora dice, no, eso es imposible, ¿verdad? Sí. Pero en ese tiempo lo hacía Bach y lo componía. Dice que en las noches se escribía y cuando salía ya estaba la cantata para el otro domingo, y compuso tantas que cuenta la historia que hasta el carnicero, que era vecino de Bach, terminó usando las hojas de las partituras para envolver la carne, porque eran tantas las hojas de tanta música que ya ni siquiera las valoraban, ¿verdad? Claro, ahora pues se ha tratado de rescatar toda la música de Bach, pero en su tiempo se dio esa situación. Entonces las iglesias
generaban toda esa creatividad musical pues había un tremendo... Una producción exagerada. Ajá, a nivel de las iglesias en Europa en ese tiempo. Para eso nos metemos a un tema delicado actualmente, que es el asunto de que las iglesias pues no contemplan el asunto de un músico como alguien de tiempo completo para las iglesias, ¿verdad? Entonces ahí ya hasta qué punto es necesario, hasta qué punto no es necesario, y pienso que se da el mismo dilema que con los pastores, solo que en un grado un poco mayor, de que si el pastor se va a dedicar de lleno a la iglesia o si va a ser bivocacional. Entonces es un tema a debate, ¿verdad? Entonces el músico creo que entra también en esta situación, que si el músico va a ser bivocacional, en mi caso podría decir que gracias a Dios soy bivocacional, ¿verdad? Tengo mi trabajo con la academia y pues en la iglesia es un ministerio que uno hace por amor a Dios y por servicio, pero ¿hasta qué punto se puede lograr tener buenos músicos en las iglesias? Sí, todos los músicos tienen que ser bivocacionales. Nadie puede dedicarse de lleno. Trascender en esa área. Sí, nadie puede decir es que yo me voy a dedicar a preparar la música para el domingo de lunes a sábado, ¿verdad? Porque sí, pues. Entonces el lunes tengo ensayo con el coro de niños, el martes tengo ensayo con la femenil, el miércoles tengo ensayo con los caballeros, el jueves tengo que hacer eso. O sea, que sea un trabajo de verdad de tiempo completo, ¿verdad? Buenísimo. Pero para eso se requeriría que la iglesia también tendría que asumir la responsabilidad de que este músico pues no va a sobrevivir él y su familia si no tiene un apoyo, porque entonces literalmente les va a aguantar una semana y se muere, ¿va? Porque no va a tener acceso a nada. Entonces todo eso yo siento que son temas que a nivel histórico no estamos todavía en un punto histórico en el que estemos acostumbrados a hablar de estos temas, ¿verdad? Buenísimo. Entonces estamos, como les mencioné hace un momento, somos como la primera generación en el área de música, pues formando músicos y empezando a sembrar esa semilla de que haya más músicos y todo. Pero luego, ¿qué va a pasar con esos músicos? Entonces ahí es donde estamos empezando a picar piedra. ¿Qué va a pasar si las iglesias van a de verdad tener a alguien de tiempo completo? O si estos músicos van a llegar solo hasta cierto punto y luego ya no van a perfeccionarse más ni a aportar más tiempo a la iglesia porque van a estudiar otra profesión y entonces no van a tener tiempo para estar ensayando en la iglesia ni para otras áreas de la música en la iglesia. Es todo un dilema todo bien, un mundo bien tremendo. Sí, Yo creo, hermano Jona, usted me prendió el foco ahorita, fíjese con lo que termina diciendo. Yo creo y formo ahorita ese pensamiento, ¿verdad? De que necesitamos elevarle el concepto a la música. Sí. Pensamos que le estamos dando importancia, pero en realidad no se la estamos dando. No. Solamente estamos siguiendo corrientes. Sí. Pero o sea, estamos haciendo lo que culturalmente se ha hecho. Exacto. Pero venir y tener esa inversión en un ministerio tan importante en la iglesia, cuando usted plantea ese nivel de forma de ver el asunto, ¿verdad? Ustedes de la preparación, o sea, de escuchar a este testimonio de Bach con relación a la preparación durante la semana para esto. O sea, uno dice, no, pero es que tiene lógica, porque es para el Señor. Exacto. Sí, y creo que en Latinoamérica, desde México hasta Chile, podrían ser contaditas las iglesias que manejan un concepto ya enfocado en el área musical y decir, bueno, es que esta persona va a ser como le quieran llamar, ya sea ministro de música o pastor musical o cualquier título así, y pues se va a buscar tener a alguien sumamente preparado en esta área para que se dedique a esto.
por otro lado, también no existe todo eso porque a la hora de buscar a, por ejemplo, alguien que tenga un título en esa área, pues creo que no existe tampoco, porque sí hay licenciaturas en música, hay pues todo tipo de estudios de música, pero ya enfocados en música en la iglesia son muy pocos. Yo he escuchado, por ejemplo, que el CETECA aquí en Guatemala tiene un proyecto así, lo está llevando a cabo bastante, han avanzado, pero les podemos decir que es la primera generación de este proyecto. O sea, es un proyecto sumamente joven. Incluso mi amigo Josué Suazo es el que está a cargo de este proyecto. Es hijo del doctor David. Hijo del doctor David Suazo. Entonces, es un proyecto sumamente joven y que tiene futuro, y ahí están los alumnos y formándose y todo. Y yo creo que ellos también tienen este dilema de, bueno, ¿qué van a hacer estos alumnos? ¿Van a poder ser enfocados en esto o van a ser bivocacionales? Entonces, o va a haber una iglesia que los sostenga, que va a invertir en ellos. Exacto. Sí. Entonces, todo eso yo creo que es un debate generacional que va a tomar décadas probablemente, ¿verdad? Sí. Y que va de la mano con todo lo que tiene que ver con la historia de la iglesia y el desarrollo de la iglesia a nivel de toda la humanidad. Siempre ha sido así. Yo les quería poner el ejemplo del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel empezó su peregrinaje en el desierto, tenía probablemente personas que eran músicos a su nivel, pero pues estaban en el desierto, ¿verdad? Entonces, ¿qué iban a poder? Exacto, era un pueblo nómada. Hoy ponían su tienda aquí y mañana ya iban de camino, y cómo iban a ponerse a desarrollar instrumentos y todo, no podían, ¿verdad? Entonces, estaban en esa situación. Cuando ya se establecieron como reino de Israel y ya todo estaba floreciendo y ya las 12 tribus estaban bien establecidas con su territorio y todo estaba bien bonito, entonces ya el ministerio musical, ya lo que se habla en crónicas, ¿verdad? De que tenían cientos de cantores y tenían los cientos de trompetas y esto y lo otro, pero estamos hablando de que ya era un reino de Israel, ¿verdad? Era algo sumamente establecido, y pues en todas las áreas el pueblo de Israel había crecido, se había desarrollado, y ya la música estaba a ese nivel también, ¿verdad? Al nivel de cómo estaba el reino de Israel. Luego pues cae en cautiverio con Babilonia y así, se vuelve a perder toda la esa cosa. parte. Y yo creo que no se volvió a levantar ese ministerio musical en Israel como lo tuvo en Crónicas. Básicamente creo que hasta nuestros días, imagínense ya como 2500 años después y no pasaba nada. No lo vemos. Pero es porque el pueblo, como el pueblo de Israel, no se ha vuelto a levantar con esa gloria, ¿verdad? De los tiempos de David, de Salomón. Y creo que a nivel de iglesia tenemos que hacer la analogía también, porque lo que les mencioné de Europa, ¿verdad? Europa en los años 1400, 1500, 1600 era el auge. Era una época floreciente para la iglesia, tanto católica como protestante. Entonces las iglesias, pues todo el pueblo iba los domingos a la iglesia. O sea, no era de que... La iglesia era como un centro. Sí, o sea, todo el pueblo estaba en la iglesia el domingo. Ajá. Y eso generaba... pues, expectativa. Era un movimiento impresionante. No es así ahora. Gracias a Dios tenemos libertad y hay mucho movimiento a nivel cristiano en Latinoamérica. Pero hay muchas otras cosas que tomar en cuenta. Y probablemente muchas iglesias están históricamente en la etapa en la que andan como el pueblo de Israel en los 40 años en el desierto, ¿verdad? De que apenas si están sobreviviendo y están de peregrinaje y haciendo su... Nosotros estamos a punto de mover la tienda. Y están haciendo su campita, ¿verdad? O sea, están moviendo su campita de aquí para allá y todo. Y ahí está el pueblo, pero no ha llegado a un punto en el que es un reino floreciente. Y que históricamente se dan así, sube y baja, y de repente hay un buen tiempo, de repente hay mal tiempo y así. Entonces, yo pienso que las iglesias que están en su etapa de florecimiento, sí sería sumamente necesario que consideren tener a un músico a tiempo completo
como parte de todo su movimiento como iglesia, ¿verdad? Ahora, las iglesias que están pues todavía a sus 40 años en el desierto y formándose. Una buena esa analogía, de verdad. Pues también hay que considerar que no les podemos pedir eso, ¿verdad? Es otra situación la de esas iglesias. Uh-huh. Y como músicos, los miembros ya de las iglesias, sí tenemos un reto a nivel mundial, pienso yo, y es que antes uno podía decir, bueno, es que no tengo a mi acceso los materiales para ser mejor músico. Uh-huh. Y entonces por eso me quedo ahí. Sí. ¿Verdad? Pero sí, ahora casi que todo está a nuestro acceso. Está accesible. Por el internet. Hermano Jona, tenemos que convencerlo que venga el próximo miércoles porque quedamos picados y se nos fue el tiempo. Yo creo que es una perspectiva muy especial verlo desde donde usted lo planteó ahorita, sí, en la parte final. Sí, la iglesia necesita recuperar ese sentido. Y al tiempo se nos fue, nos pasamos un par de minutos, así que yo le dije, tenemos... no queríamos pararlo, pero... Yo no siento el tiempo. Ahora sabemos cómo es. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Entonces, pastor, palabras finales. Pues un gusto poder abordar este tema. Creo que sí. Comencemos, hermano Jona. Hay que ver cómo es su agenda. Pero yo creo que está muy, muy interesante la perspectiva de hermano Jona, por pues su conocimiento no solo musical, sino también bíblico y teológico. Y la verdad es que damos gracias a Dios por su ministerio, por su vida, y por todo lo que está haciendo en Chiquimula, por la música y por la iglesia, ¿verdad? Yo creo que ha sido, es y va a ser un instrumento útil en las manos del Señor para mucha gente. Yo escucho mucha gente mencionar Base, Jona, y así. Entonces, qué bonito, de verdad. Amén. Que Dios levante personas como usted y para bendición del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, un gusto poder compartir esta tarde con usted y tener esta conversación tan importante y relevante, y esperamos que sí de verdad pueda acompañarnos. Ahí nos indica a dónde tenemos que la notificación. Bueno, Juana, palabras finales. Bueno, pues solo agradecerles a hermano Carlitos, hermano Eddie, por invitarme a compartir este tiempo con ustedes, a los que nos vieron y nos van a ver también. Sí, gracias por apartar de su tiempo, y pues esperamos que todo esto sea de bendición para la iglesia en general. Que dejemos estos temas ahí sobre la mesa y pues esas inquietudes, ¿verdad? Para seguirlo hablando. Como iglesia muchas veces no hablamos de estos temas. Y pues gracias también a ustedes por abrir la oportunidad para hablar. Amén. Gracias, hermano Jona. Gracias a todos los que por ahí nos están viendo y comentando. Gracias. Buenísimo. El tiempo se nos fue. Vamos a convencer, hermano Jona, de que venga el próximo miércoles, si Dios lo permite. Gracias, hermanos, por haber estado con nosotros. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación, un diálogo donde hablamos un poquito acerca de la música en la iglesia. Así que muchísimas gracias, que el Señor les bendiga, y siempre les queremos recordar que la verdad no solamente puede ser corrompida con la mentira, sino también con el silencio. Que el Señor les bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.